Hola iglesia, ¿cómo están? Soy el pastor Arturo Arias Schreiber y este fin de semana es muy especial porque vamos a estar celebrando el Día de la Madre y queremos honrar de una manera muy especial y celebrar a todas las mamás de nuestra iglesia y que nos están escuchando. Quiero de una manera especial honrar y bendecir la vida de mi madre, en la vida de nuestras pastoras de la iglesia, la pastora principal, nuestra pastora fundadora, y que sea este tiempo muy especial de honra y celebración para cada mamá. Que usted sepa que Dios le ha dado la capacidad y el talento más grande del universo. Para mí esto es la cualidad más grande que puede tener un ser humano y es la capacidad de dar vida. Y en este Día de la Madre tan especial, Dios pueda llenar, darte este regalo grande de parte de Dios, provisión, paz y protección para tu vida. Que hoy cada mamá se sienta la más especial del mundo. Realmente feliz día a todas las mamás. Además, estoy sumamente emocionado porque vamos a continuar con esta serie tan importante llamada Jesús. Jesús, una de las series más valiosas que vamos a tener en la iglesia. Y la semana pasada, nuestro pastor Sergio estuvo compartiendo en esta enseñanza acerca de Jesús el constructor. Jesús el constructor. Y en esta semana vamos a ver otro aspecto importantísimo en la vida de Jesús, y es Jesús el humano. Esta enseñanza se llama Jesús el humano. Noten esto, por 33 años la segunda persona de la Trinidad se vistió de carne y hueso y caminó en la tierra como uno de nosotros. Lo interesante es que todas las cualidades que hemos visto y vamos a ver, Jesús es el mismo de ayer, hoy y siempre. Pero esta cualidad, Jesús, el humano, Jesús fue en el pasado, pero no lo es en el presente. Jesús fue en el pasado, pero ya no lo es en el presente. Sin embargo, es muy importante que estudiemos a Jesús como humano, porque una de las grandes razones por la que Jesús vino a esta tierra en forma de hombre es para poderse identificar con nosotros, para poder sentir lo que un ser humano siente y poderse identificar con nuestras vidas, nuestras necesidades, nuestros sentimientos y todo lo que vivimos en esta tierra. Este texto base es bien importante para entender a Jesús el humano. Hebreos capítulo 2, versículo 17 dice: por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote, fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. ¡Wow! Era necesario que Jesús naciera, viviera y muriera como hombre, que su sacrificio pueda quietar, pueda limpiar el pecado del mundo, pueda quitar y limpiar el pecado del hombre, del ser humano. Sin embargo, el autor de Hebreos profundiza con este concepto en el capítulo 4, cuando menciona lo siguiente. Hebreos 4, 15 y 16 dice: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras necesidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más
lo necesitamos. Note, la primer propósito importante por la cual Jesús vino como ser humano era para tomar nuestro pecado y limpiarlo delante de Dios. Pero lo segundo que vemos que es sumamente importante es que Jesús puede ser empático con nosotros, porque como humano Él mismo fue tentado, Él mismo fue probado, Él mismo pasó tiempos difíciles. Sin embargo, dice la palabra que nunca pecó, nunca pecó. Jesús comprende nuestras debilidades, Jesús comprende nuestras dificultades y sobre todo Jesús comprende nuestras aflicciones. ¿Por qué? Porque Él también las vivió. Es por eso que el autor de Hebreos nos enseña que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, al trono de Dios, porque allí vamos a encontrar gracia y misericordia. Jesús es como que le dice al Padre: yo los entiendo, dales gracia, dales misericordia, porque yo he vivido como uno de ellos. ¡Wow! Esto me emociona demasiado, porque tenemos un Dios no lejano, no tenemos un Dios distante, sino tenemos un Cristo Jesús que nos entiende como seres humanos. Porque podemos encontrar gracia y misericordia y no juicio y condenación, porque podemos encontrar un Dios que nos entiende y quiere ayudarnos. Es importante entender en Jesús como el humano que Jesús nos entiende y Jesús nos quiere ayudar. Querido amigo, querida amiga, Jesús te entiende como ser humano, te entiende todo lo que estás viviendo, entiende tus luchas, pero no solamente las entiende, te quiere ayudar. Así que el día de hoy vamos a ver 3 áreas importantes en las que Jesús nos entiende como humano, en que Jesús nos entiende como humano. 3 áreas importantes. La primera: Jesús entiende las relaciones. Jesús entiende las relaciones. Marcos capítulo 3, versículo 1 dice esto: cuando los familiares de Jesús supieron lo que él hacía, fueron para llevárselo, porque decían que se había vuelto loco, Su familia lo tildó a Jesús de loco. Para nadie es un secreto que es un desafío cultivar relaciones, tener buenas relaciones. La buena noticia es que Jesús entiende lo difícil que puede ser llevar buenas relaciones con los demás, tener buenas relaciones con los demás. Y muchas veces las relaciones más difíciles pueden ser llegar a tener buenas relaciones con nuestra misma familia, con las personas más cercanas a nosotros. Sin embargo, Jesús sabe lo que es ser rechazado por su propia familia. Su propia familia lo tildó de loco. Imagínense, su propia familia lo rechazó, lo sintió ese fastidio de su familia, quizás por ser cristiano. Quizás uno muchas veces es el único cristiano de su casa y lo tildan de loco. Bueno, Jesús entiende porque Él también fue tildado de loco. Cuando Jesús empezó su ministerio, su propia familia trató de detenerlo pensando que estaba loco. Si tú alguna vez has sido rechazado, avergonzado o insultado por tu familia, puedes ir confiadamente donde Jesús, porque Él te entiende, Wow. Vamos, iglesia, yo creo que esto es algo poderoso de parte de Dios. Jesús entiende cada vez que hemos sido rechazados, hemos sido insultados o hemos sido apartados por el hecho de haber proclamado a Cristo Jesús en nuestros corazones. Marcos capítulo 6, verso 3 nos dice: y se burlaban. Es un simple carpintero, hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron
a creer en él. Wow, la Biblia nos enseña que no solamente su familia, sino también la gente de su barrio, de su pueblo, aquellos que crecieron con Jesús, se burlaron de él, lo rechazaron e incluso dice, no creyeron en él, no creyeron en él. No fue así tan sencillo como, wow, Jesús es el Mesías, el Salvador. Bueno, todo el mundo lo aceptó, todo el mundo lo abrazó. No, todo lo contrario, dice que la gente que había crecido con él, inclusive conocían el nombre de sus hermanos, sus hermanas, ellos habían compartido cosas. Jesús entiende lo que significa recibir bullying de parte de sus amigos del barrio y del colegio. ¿Y tú alguna vez has sentido que tus amigos te han dado la espalda, se han burlado de ti? Puedes ir una vez más confiadamente delante de Jesús porque Jesús te entiende. Wow, otro pasaje bien importante es en Marcos capítulo 14, versículos 49 y 50. Dice, porque no me arrestaron en el templo. ¿Por qué no me arrestaron en el templo? Estuve enseñando allí entre ustedes todos los días, pero estas cosas suceden para que se cumpla lo que dicen las escrituras acerca de mí. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. No solo, miren esto, no solo su familia, sus amigos más cercanos, sino inclusive sus propios discípulos abandonaron a Jesús. No solamente lo negaron, lo abandonaron. Noten estos casos. Judas traicionó a Jesús, Pedro negó a Jesús, Tomás dudó de Jesús, los 12 apóstoles lo abandonaron a Jesús. Jesús entiende lo que es ser negado, lo que es ser abandonado, lo que es ser traicionado por un discípulo, que le haya invertido su vida entera a los discípulos, a un discípulo, haber sembrado en él y sin embargo después haber recibido traición y abandono. En el momento más difícil de su vida, Jesús se quedó solo. En el momento más difícil de su vida, Jesús se quedó solo, sin familia, solo sin amigos, increíble, solo sin discípulos. Jesús entiende lo que es sentirse solo, aislado y olvidado. Entiende cuando uno invierte con sus discípulos y se va. ¿Por qué? Porque Jesús vivió lo mismo. Es interesante, si un discípulo le invertiste tiempo, sembraste en él y se te fue del grupo de conexión o se te fue del ministerio, puedes estar seguro que Jesús pasó lo mismo. Él te entiende. Te puedes acercar confiadamente a Jesús porque Jesús lo vivió igual que tú. Te entiende. Lucas capítulo 6 versículo 11 dice: al ver esto, los enemigos de Jesús se llenaron de rabia y comenzaron a discutir para decidir qué harían con él. ¿Qué harían con él? A lo largo de su ministerio, Jesús sufrió persecución por parte de sus enemigos. Noten esto, fue abandonado, fue rechazado, fue insultado por miembros de su familia, sus amigos más cercanos, sus discípulos, pero encima también no se entiende porque él tuvo que enfrentar enemigos en el camino. Jesús entiende lo que es tener personas que se vuelven tus enemigos por envidia, personas que te odian por tu éxito, personas que te rechazan por tu fe, por el hecho de venir a la iglesia. Te han apartado de su grupo, te han apartado de su joyera, te han apartado de su familia, te han apartado de ese grupo. Si últimamente has estado teniendo problemas en tus relaciones, puedes buscar consuelo, ayuda y consejo en Jesús. Recuerda, Jesús te entiende. Jesús vivió como humano para identificarse con nosotros como
humano. Wow, esto es bien importante entenderlo. Jesús vivió como humano para entender todo lo que vivimos acerca de nuestras relaciones con los demás como humano. Lo segundo que área bien importante en la cual Jesús nos entiende es Jesús entiende el trabajo. Jesús entiende el trabajo. Miren qué dice el libro de Juan 5:17. Pero Jesús les dijo: mi Padre nunca deja de trabajar, ni yo tampoco. Una vez más, pero Jesús les dijo: mi Padre nunca deja de trabajar, ni yo tampoco. Me encanta este pasaje que hemos leído porque tenemos un Dios que no está cruzado de brazos, y dice la palabra que nunca deja de trabajar, e inclusive Jesús tampoco. La semana pasada estudiamos cómo Jesús no solamente era un carpintero, sino, según los eruditos bíblicos, Jesús era un constructor. Y un constructor no solo sabe lo que es trabajar. Un constructor sabe lo que es el trabajo duro, trabajar duro. Jesús sabe lo que es trabajar de sol a sol. Jesús entiende lo que es llevar el pan con el sudor de nuestra frente. Jesús entiende lo que es trabajo duro, lo que es tener un trabajo que te presiona, te cansa y te agota día a día. Lo más probable es que, según la tradición de aquella época, Jesús haya empezado a trabajar a los 12 años, como se conoce en el pueblo de Israel. Ya un niño, un joven de 12 años es considerado un hombre y está disponible para trabajar en cualquier asunto. Por lo tanto, Jesús pasó más tiempo trabajando en construcción que trabajando en el ministerio. Tuvo 33 años. Wow, comenzó su ministerio más o menos a los 30 años. De 12 a 30 años, 18 años, seguramente Jesús se invirtió su vida trabajando duro. Jesús mismo dice que Él no ha dejado de trabajar. Jesús sigue trabajando en el cielo a nuestro favor. ¡Wow! ¡Qué maravillosa noticia! Jesús no solamente trabajó como humano aquí en la tierra. Jesús está sentado a la derecha del Padre, trabajando cada minuto, cada segundo a favor de tu vida. Sin embargo, mientras estuvo en esta tierra, Jesús trabajó fuerte. Trabajó con gente secular, trabajó con gente perezosa, trabajó con gente desleal, trabajó con un jefe que quizás lo presionaba demasiado. Supo lo que era dar una orden, supo quizás que le dieran orden, supo también trabajar y que le cerraran el negocio, que quizás no le paguen. Eso experimentó Jesús a lo largo de su tiempo trabajando en esta tierra. ¿Y por qué? Para podernos entender lo que nosotros vivimos en nuestra vida económica, en nuestra vida laboral. La Biblia aún menciona que Jesús tuvo que pagar impuestos. Jesús tuvo que pagar impuestos. Jesús te entiende por lo que estás pasando en tu trabajo, en tu negocio, en tu empresa. Jesús lo entiende porque lo vivió igual que tú. Entiende lo que es tiempo de escasez. Entiende quizás cuando te quedaste sin trabajo. Allí Jesús está contigo, a favor tuyo, pidiéndote en el trono de la gracia. Acércate al trono de la gracia, donde vas a hallar el oportuno trabajo que necesitas. Wow, yo te declaro que después de esta palabra te puedes acercar a Dios y Dios va a proveer ese trabajo, ese ingreso, ese milagro financiero que tanto estabas anhelando, orando y esperando en el nombre de Jesús. Jesús
te entiende lo que estás viviendo en el trabajo. Si estás cansado de tanta presión, de tanto trabajo, puedes acercarte también a Jesús, pues Él te da descanso, no solamente espiritual, sino emocional y también físico. ¡Wow! ¡Qué increíble! Jesús entiende nuestra vida laboral. Así que entiende de relaciones, Jesús entiende de trabajo, y lo tercero, Jesús entiende el sufrimiento. Jesús entiende el sufrimiento. No solamente Jesús entiende lo que es relacionarse con la familia, con los amigos. Jesús entiende lo que es esa área tan fuerte y difícil muchas veces de vivir, que es nuestro trabajo. Sino Jesús, lo más importante de todos, es que Jesús entiende el sufrimiento humano. Uno de los grandes dilemas es el sufrimiento humano. Y lo dice así el libro de Hebreos 2, capítulo 18. Debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos. ¿Quién? Jesús. Ha pasado por sufrimientos y pruebas. Puede ayudarnos cuando estamos pasando por pruebas. Noten qué poderoso. Jesús no solamente vivió, entiende nuestro sufrimiento porque lo vivió, sino que nos puede ayudar cuando estemos pasando ese tiempo de sufrimiento. No solo te entiende, no queda ahí solo con entenderte, sino que además te puede ayudar. Además te puede ayudar. Y Jesús, mientras caminó en esta tierra, experimentó ambos. Experimentó sufrimiento en la tierra, experimentó sufrimiento de todo índole, físico, emocional y espiritual. Miren qué dice el libro de Isaías 53, verso 3 y 4. Dice: despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente, Él cargó nuestras enfermedades, soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. El profeta Isaías, el profeta quizás más mesiánico que apunta a Jesús, se adelanta a sus tiempos y nos muestra el sufrimiento emocional, el dolor físico que tendría que pasar Jesús tiempos después. Isaías nos enseña que Jesús soportó heridas, golpes, torturas. Esto es dolor físico. Jesús experimentó dolor físico. Jesús fue golpeado por 3 grupos de guardia antes de ser crucificado. Noten, fue golpeado por los guardias de los fariseos. Fue golpeado por los guardias de Herodes. Fue golpeado por los guardias de Pilatos. O sea, 3 grupos de guardias golpearon, torturaron, pegaron, escupieron y le arrancaron la barba a Jesús. Jesús no murió simplemente con la crucifixión. Jesús literalmente fue torturado, murió paso a paso, murió con un sufrimiento, con un dolor desgarrador. Jesús además fue azotado, como sabemos, y fue puesto en su cabeza una corona de espinas. Sus manos y sus pies fueron traspasados por los clavos y, para terminar, fue clavado en su costado con una lanza. Jesús entiende perfectamente el dolor físico. Jesús te entiende. Si estás en tu lecho, estás en tu hogar, estás pasando un tiempo de dolor físico, Jesús lo vivió. Jesús te entiende qué cosa es sufrir de manera física. Pero también dice que Jesús tuvo que soportar el desprecio, el rechazo y la humillación, y esto es sufrimiento emocional. No solamente físico, sino también experimentó sufrimiento emocional. Pero también dice que Jesús, en este sufrimiento emocional, fíjense, Jesús fue rechazado por su origen.
fue rechazado por la raza, fue rechazado por su fe, fue rechazado por su familia, fue rechazado por sus amigos, fue rechazado por sus discípulos y por último fue rechazado por el pueblo entero. Noten, experimentó el más grande sufrimiento emocional. Jesús entiende el sufrimiento emocional y es el único que puede sanar las heridas de nuestro corazón. Wow, es increíble que Jesús, el humano, vemos esta cualidad y esta característica de Jesús porque Él nos entiende en tres áreas sumamente importantes: en nuestras relaciones con los demás, en nuestra área laboral, en nuestro trabajo, y nos entiende en nuestros sufrimientos. Y yo creo que este Día de la Madre es un buen día para experimentar esa sanidad, no solamente física, sino también una sanidad emocional. Que hoy Jesús desate esa sanidad que tú y tu casa tanto necesitan. Así que quiero que usted me acompañe con una oración muy especial, porque todo esto de Jesús el humano comienza con recibir en nuestros corazones a Jesús como nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Señor de nuestras vidas. Así que te voy a invitar con todo el cariño del mundo que puedas, ahí donde estás, cerrar tus ojos y repetir conmigo esta oración en voz alta. Señor Jesús, hoy te doy gracias por esta palabra y te pido perdón por todos mis pecados. Te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Tú entiendes mis luchas porque las viviste y me acerco a ti, me acerco al trono de la gracia, donde hallaré el oportuno socorro y tu favor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Wow. Quiero darle la bienvenida a todos los amigos que se han conectado por primera vez y han hecho esta oración recibiendo a Jesús en sus corazones por primera vez. Queremos conectarnos contigo. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, aquí en la pantalla va a salir un mensaje donde hay un teléfono en la cual tú puedes llamar o puedes textear y con mucho cariño te vamos a contestar. Y realmente queremos cerrar este precioso mensaje trayendo la presencia de Jesús, de ese trono de la gracia, y todos nos podamos acercar al trono de la gracia, porque yo creo que Jesús, que se identifica como nosotros como humanos, hoy va a traer sanidad, va a sanar tus relaciones, va a sanar ese cansancio del trabajo y sobre todo va a traer sanidad física y emocional a cada hogar conectado. Así que unámonos nuestra oración. Padre, hoy te doy gracias y te pido, Espíritu Santo, que esta enseñanza llegue a lo más profundo de cada corazón. Te pido que, Espíritu Santo, tú ministres, traigas ese poder. Nos acercamos al trono de la gracia para hallar el favor, la gracia, la misericordia, el oportuno socorro. En ese momento en el cual Jesús le está diciendo al Padre: yo los entiendo, sana la vida de esa persona, sana la vida de tus hijos, sana la vida de tu familia. Hoy trae sanidad física, hoy trae Jesús sanidad emocional, hoy trae empleos, trabajos, ingresos, hoy trae en el nombre que está sobre todo nombre, sanidad a relaciones, está sanando líderes de personas que perdieron en sus ministerios, está sanando amistades, está sanando el bullying, está sanando el rechazo, está sanando toda burla y todo insulto en el nombre de Cristo Jesús. Wow, Dios, te damos muchísimas gracias por esta palabra. Séllala en nuestro corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén y
Amén. Muchísimas gracias por estar conectado a nuestras reuniones de Agua Viva en Casa. Realmente es un tiempo poderoso y quiero motivarlos a que no se pierdan la tercera parte de la serie Jesús, la próxima cualidad. Déjeme decirle, la próxima cualidad está increíble, muy poderosa. Así que el próximo fin de semana nos vemos nuevamente. Dios los bendiga. Muchísimas gracias.